Hola amigos de Tiempo de Escena, un gusto saludarlos una vez más en estas gratas conversaciones. Hoy día, como ven, estoy solito. Marieta está un poco enferma, así que va a estar acompañándonos a la distancia, pero no podemos dejar una semana sin estas grandes conversaciones que hemos tenido durante todo este tiempo. Así que gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguir todas nuestras entrevistas en las plataformas de YouTube, Instagram, Facebook y la plataforma de santi.cl. Hoy día vamos a conversar con grandes amigos que hace rato que no habíamos hablado con ellos de teatro cinema. Se van a estar presentando por estos días en el Teatro UC con Kaori, una obra familiar propiamente tal, que también los voy a invitar a ellos para que nos cuenten de qué se trata. Así es que muchas gracias a ellos por estar con nosotros. Lo interesante es que hoy día nos van a acompañar todos sus actores. Va a estar entonces con nosotros Cristian, Julián y Daniel, que son los tres protagonistas de esta obra. Así que muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, hola, bien. Hola, 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 ¿qué tal? ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por su tiempo a ustedes, de todas maneras. Bueno, partamos desde el principio. Quiero preguntarles desde ya cómo partió esta obra, cuál es el origen, a quién se le ocurrió esta magnífica escena, digamos, esta gran obra que están presentando, y cuéntenos de todo su origen. Bueno, esta obra nació en el 2019. Teníamos la labor, nosotros como grupo perteneciente a Teatro Cinema, de generar una obra que fuera para la familia. Conversando, llegamos a la idea de que nos gustaba la idea de trabajar, de hablar sobre la temática la muerte, el duelo, pero para la familia. Entonces, colectivamente, con Esteban Cerda, además que era otro actor participante de la compañía, escribimos un cuento haciendo como una compilación de muchos cuentos que escribimos, que fuimos como debatiendo y conversando. Eh, Llegamos a este cuento de una niña que vive con su abuelo ceramista y que conforma también junto a Cuy, que es su hermano pájaro, una familia diversa. Ese fue como el inicio de la creación, digamos, del cuento. Y este cuento después lo transformamos en un guión teatro-cinema, ya que es un guión que tiene las especificidades, las necesidades del lenguaje teatro-cinema, ¿sí? Como la fusión entre el cine, el cómic, el dispositivo escénico, que después podemos conversar más en particular. Pero parte de una inquietud temática, me parece, como de hablar de un tema que es difícil hablar, pero en clave familiar. Julián, Cristian, ¿agregar algo más? No, como, bueno, quizás como te estaba la intuición de hablar sobre la muerte, sobre todo como dice Daniel, para las familias, pero para las niñeces, como niñas, niños, cómo llevar este tema que a veces es como un poco enfrentado como sociedad, eh, nos fue llevando de a poquito hacia Japón, que es como la estética que engloba gran parte de la obra, como son ilustraciones de anime, animadas en 2D, eh, esta noción que teníamos como bien occidental de que en Oriente la muerte la tratan de otra forma, nos fue llevando hacia Japón. Y ahí apareció el kintsugi, que es un elemento importante, es un arte japonés que repara cerámicas rotas con polvos de oro. Y la gracia de este arte, de este oficio como milenario, es en vez de desechar ese objeto roto, lo repara evidenciando las grietas, dejándolas doradas, como aquí están mis heridas, estas son, las Claro. acepto,
y termina dejando el objeto más resistente de lo que era. Entonces esa analogía nos hizo sentido como, wow, trabajemos esto con la muerte, que se hace con la pérdida, cuando alguien pierde un ser querido, y además que jamás pensamos que iba a venir una pandemia, en donde la muerte empezó a estar presente en todas las familias, en todo el mundo, y, se empezó como no empezó a hacer más sentido realizar, terminar la obra, como hacerla. Para allá vamos. Eso. Sí, justamente dentro de la lectura que hice de la obra me apareció esta información del kintsugi y efectivamente tiene mucho que ver con todo lo que tú me estás diciendo. Me gustaría saber cómo llegaron no sé si a esta búsqueda, a encontrar esta técnica y de qué manera la pueden aplicar en esta obra, porque por lo demás, al ser familiar, hay muchos niños claramente que están recibiendo esta información y de qué manera ellos también lo reciben. Bueno, la verdad es que la manera en que lo abordamos fue justamente poniendo un personaje que es el abuelo Yamato, que es ceramista. Entonces, él ya es un hombre mayor, es el abuelo de Kaori, y Kui es el hermano pájaro que fue adoptado por el abuelo y por Kaori, y en conjunto los tres hacen una familia. Y el abuelo le transmite su oficio a Kaori, el oficio de hacer cerámicas. Entonces, a lo largo de la obra, la gente va a poder ver distintas etapas del proceso de confección de una cerámica. Desde la búsqueda de la tierra, qué tipo de tierra es útil para hacer la vasija, eh, y también el momento del amasado o el momento del torno, que es un momento muy especial, muy delicado en la confección de cerámica. Y entonces, durante la obra, el abuelo le va enseñando este oficio, y en un momento algo sucede, que no podemos contar qué, que invita al abuelo a sumar una lección dentro de estas clases que está haciendo la Kaori. Esta lección es la lección del kintsugi. Entonces, Kaori va justamente a aprender este arte junto a su hermano pájaro, y esto le va a permitir a ella entender otras cosas que también le van a suceder en la vida. Y le va a permitir enfrentar esas otras cosas que también le van a suceder en la obra y en la vida. Oye, entonces, ya que entramos de lleno en la obra, cuéntenme de cada uno de sus personajes, quiénes son, cuál es la función dentro de toda esta historia y para ver, también entender de qué se va desarrollando todo el texto. Bueno, mi personaje es Kaori. Ella es una niña muy inquieta, muy curiosa, traviesa, y que, como bien decía Julián, ella va entendiendo la vida a través del oficio que le va enseñando su abuelo. No sé qué más decir, no sé cómo más definirlo, pero yo creo que eso es suficiente, como que, y es muy bonito también, como ella aprende del oficio, también como una manera de rescatar esta idea de la dedicación a una acción, ¿cachai? Como el oficio de ceramista o cualquier oficio se aprende en el día a día, en la práctica diaria. Como, eh, y creo que lo bonito que tiene la obra también es eso, es valorar, reencontrarse con un quehacer, como con la materialidad de las cosas en el cotidiano. Chiquillos. Esa es Kaori. Yo hago a Kui, que es un niño cabeza de pájaro, un animal antropomorfo o un humano zoomorfo. Quisimos, antes ese personaje era bien anecdótico en relación al personaje principal, como que es Kaori, es como este personaje que acompaña a la protagonista como una mascota. Y en el proceso de investigación no nos fue dejando muy tranquilo esa decisión, y
se empezaron a abrir otras temáticas en donde apareció cuáles son los tipos de familia o cómo se construye una familia, qué determina que esto sea una familia. Y apareció la diversidad, la neurodivergencia también. Entonces, creo que es un personaje que es juguetón. Hay un detalle, la obra no tiene texto hablado. Es solo imágenes, cuerpo de trabajo de los actores en relación a esas imágenes, música e iluminación. Entonces, es una invitación a contemplar, y aquí aparece este personaje que es diferente, que es mágico, es juguetón, y que también va aprendiendo del abuelo y de su hermana. Eh, Esta familia que se construyen de ellos dos, el abuelo y la niña, adopta de cierta forma a este niño cabeza de pájaro. Entonces creo que hay elementos de la diversidad que nos interesaban y de que hay diversos tipos de familias. No hay una familia como, no hay una buena familia, sino como hay muchas familias. Y cada una tiene sus particularidades y sus orgánicas y sus leyes y son igual de válidas. Cristian, ¿cómo llegaste a tu personaje siendo mitad humano, mitad pájaro? Es lo que entiendo más o menos que lo que podría ser, porque claro, podría haber sido cualquier otro animal, podría haber sido un pájaro propiamente tal, pero tiene la particularidad de tener, no sé si, o conductas o movimientos humanos, digamos, ¿no? En parte era la marioneta de un pájaro. Nosotros, Kaori como que jugaba con animales y jugaba con pájaros. Esto es a partir de los primeros cuentos que cada uno escribió, salió esa idea de que ella jugaba y se entendía muy bien con pájaros. Sí, de hecho, el primer título de la obra era Kaori, la niña de los pájaros. Claro. Así se llama. Y de ahí fue derivando a que era el personaje como amigo, mascota, que la acompañaba en su aventura, hasta que termina siendo su hermano adoptativo, ¿no? ¿Cómo se dice? Adoptivo, gracias. Putativo. De esta hermana, ¿cachai? De esta familia. Yo hace poco tuve también fui tío, el tiaje me llegó a mi vida, y mi sobrino es parte del espectro, ¿cachai? Ah, perdón, mi sobrino es parte del espectro. Entonces apareció toda la neurodivergencia, que ya está bien hablada y masticada hoy en día en esta época, y también me hizo sentido para la construcción de este personaje. Como decir, ok, no es la necesidad de incluir como en estos neurotípicos a las personas que son diferentes o como que tienen cierta condición, sino que es aceptarla, expandir nuestra sociedad y no tratar de como de que ellos se incluyan en todo esa problemática que se está viviendo hoy en día o esos descubrimientos como sociedad. Me hizo sentido también para entender como, wow, quizá no tiene que ser ni un pájaro, ni tampoco un niño. O sea, mejor la mezcla. Y por eso te hablaba también de lo diverso, porque somos diversos. Somos muy diversos y hay que entender esa diversidad, hay que valorarla en vez de como ponerse un poco reacio a aceptarla. Julián, Entonces así ¿cómo se nace. relaciona una persona adulta, que es el personaje al que tú representas, con esta diversidad tan extraña para un adulto, digamos, mayor, ¿no? Sí, permíteme porfa agregar solo una cosita del Por pájaro, favor. que no es cualquier pájaro en realidad. El Claro. pájaro que elegimos es una grulla, y la grulla es un pájaro que tiene una importancia en la mitología japonesa. Se dice que las grullas son aquellos pájaros o aves que acompañan a los seres desde el tránsito terrenal Claro. a lo que existe o lo que hay después de la muerte. En la mitología. Bueno, además tiene muchas otras asociaciones. Hay un famoso cuento que se llama Mil Grullas, que se escribió después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la grulla tiene un montón de asociaciones muy bellas, que en general están asociadas con la pérdida, con el dolor, Con el tránsito. con el tránsito, Con el acompañar. con el acompañar. Eh, bueno, hablando de mi personaje Yamato, es un abuelito, y como decía el Dani, es como esas personas que le han dedicado la vida a una labor en particular, a un oficio, y por lo tanto se han vuelto expertos en eso. Es alguien que trabaja con las manos,
que se despierta temprano y va a buscar tierra y dedica el día a hacer sus objetos, sus vasijas, sus jarros, y vive de eso, vive de eso. Y entonces él lo que le ha enseñado la vida es que para poder como desarrollarse en algo hay que ser persistente, disciplinado, serio, cuando hay que ser serio, en el momento de trabajar, respetar los tiempos de trabajo, ser concentrado también. En el fondo, tiene mucha, también, bueno, nosotros obviamente también lo abordamos desde ese lugar, de cómo, del oficio del teatro, ¿no? O de cualquier oficio. Y lo que él quiere es transmitirle a su nieta y a su nieto estos valores, porque de alguna manera ella quiere aprender, y muchos jóvenes hoy día también a veces quieren aprender algo, lo que sea, pero no están dispuestos a dedicarle el tiempo necesario a aprender ese algo. Nos cansamos rápido hoy día, pasamos de una cosa a otra, y a veces los aprendizajes toman tiempo, dedicación, hay que aprender a equivocarse, a errar, hay que volver a empezar, y no porque algo no te resulte, frustrarse y decir yo no sirvo para esto, por ejemplo. Eh, entonces lo que intenta enseñar el abuelo es justamente que no se rinda, que lo intente de nuevo, porque solo en la repetición, y ahí, bueno, otra analogía en francés, por ejemplo, los ensayos de teatro se dicen repetición, repetición, o sea, repetir, 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 repetir hasta que resulte. Eh, entonces, él un poco le transmite eso, los valores de elegir una vida al servicio de un oficio. Y al mismo tiempo, eh, es su padre, yo creo, hace una función paternal, ¿no? De ambos. Eh, no se sabe en la historia qué pasó con la mamá y o el papá de Kaori. No lo contamos, pero sí se cuenta que el abuelo tuvo una pareja, una abuela, y que esa es su gran cicatriz, su gran dolor, su gran pérdida. Eh, y es un hombre bueno, ya viene, está cerca del fin, por lo tanto tiene mucho que enseñar, ¿no? Y ese es su rol, creemos, como un rol de dejar un legado a los más jóvenes y a las más jóvenes. Ujú. Habitualmente nosotros no hemos hablado mucho sobre este público que es bastante particular dentro del teatro, que son los niños, ¿no? Todo lo que ustedes estaban hablando, que finalmente la idea es como traspasárselos de alguna forma a este público, digamos, nuevo, entre comillas. Me gustaría saber cómo ha sido su relación con ellos, porque finalmente, claro, como ustedes ya saben, mi sobrina estuvo en la función, le estuve preguntando más o menos cómo había recepcionado esta idea como de ir al teatro y y presenciar una obra de esta manera. Y claro, tuvo como particularidades bien especiales que tienen que ver como con la tensión en ciertos momentos de la obra, pero que finalmente es como abrir la idea como de conversar esta recepción nueva de este público que es particularmente nuevo. ¿Cómo ha sido la recepción de los niños en todas estas funciones que han tenido? Bueno, igual, cuando nosotros hablábamos sobre el montaje de la obra, fue conscientemente tomar un desafío y presentar una obra, como bien decía Cristian, una obra que fuera contemplativa. ¿Cachai? Como exponer un ritmo distinto, particular, que el que nosotros que creíamos, ¿cachai? Pensamos de manera que quizás como prejuiciosa sobre lo que es el ritmo de Oriente, pero nos interesaba mucho poder ofrecer en términos como de cartelera una obra que fuera muy bella de ver y con un ritmo particular de contemplar. Entonces, creo que la presencia de estos tres personajes diversos también ofrece en su estructura la obra
un ritmo muy particular, ¿cachai? Como el ritmo de las escenas de Yamato, del abuelo, es muy distinto al ritmo que tiene las escenas en donde está Kaori o está Kui. Como que hay una exploración teatral, digamos, como eh, rítmicamente en muchas o en diversas formas de concebir el ritmo en el teatro, por ejemplo. Y creo que ese era un objetivo que buscábamos, como ofrecer algo distinto. No sabíamos si iba a funcionar, si era bueno, si era malo, pero era un ritmo que nos hacía sentido, como la contemplación. Y en general sucede eso, sucede que en el público se genera mucho silencio y atención. Y creo Considerando que además que la obra es silenciosa, ¿no? además solo está la música. Ajá, Y en algunos momentos ni siquiera la música, solamente como la acción de los personajes y la respiración de los personajes y el sonido como en vivo de los personajes. Y creo que el público que más ha funcionado es el público familiar, el que mezcla adultos y y niños. niños, claro. Sí. No sé si alguien quiere decir. Sí, y además como el Dani dice, como en este ejercicio de contemplación que le viene muy bien al lenguaje de la compañía, como mezclando el cine con el teatro y estas imágenes a gran escala, muy coloridas por estética del anime, además, otra cosa de Japón. Eh, y como no tiene texto hablado, todo ese texto se traslada, Daniel lo decía la otra vez en una entrevista, se traslada como sí o sí al público. Entonces, las funciones que hemos tenido son bastante silenciosas, igual uno va escuchando la manifestación Reacciones, ¿no? de las niñas y las reacciones. Cada uno se ríe como con diferentes cosas o les pasa, pero hay un momento en específico de la obra que lo entienden mucho y que hemos escuchado como ¡ah! Y le comentan a sus padres. Entonces, me parece súper atractivo que ojalá en todas las obras del teatro después uno pudiera conversar y masticar y dialogar como Claro. reflexiones que vio. Pero acá como no está ese texto hablado, hay muchas preguntas, entonces genera, les niños le preguntan a sus padres, ¿qué es esto? ¿Qué es esto otro? Y nuestros amigos, amigas que son padres y madres, también nos han dicho, oye, llegué a la casa conversando de la obra, me quería saber, me contaba, qué entendía, sus asociaciones, y eso me parece que es súper bacán. Para nosotros, cada vez que escuchamos a alguien del público que está ahí siguiendo la historia, es como bien bacán. Porque igual fue, como dijo el Dani, fue un desafío no tener texto hablado. Nos pusimos como en la pata de los caballos, sobre todo porque además tenemos máscara completa, Claro. que también restringe cierta expresividad. Entonces, fue un desafío en verdad, pero que creemos que se cuenta bien la historia, que se recibe bien. Oye, ¿hicieron alguna pequeña investigación sobre cómo funcionan los niños frente a este tipo de, de acciones, digamos? ¿O fue solamente orgánico? Tuvimos una reunión, un par de reuniones, cuando terminamos el guión, con una psicóloga infantil, Ya. a la cual le pedimos que leyera el guión para ver, porque sabíamos que era un tema delicado de abordar. Entonces queríamos saber si estábamos bien encaminados y la verdad es que su recepción fue súper buena. Buenísimo. Después también la invitamos al estreno y cuando vio la obra le hizo sentido, encontró una coherencia entre el texto y lo que hicimos. Y en realidad ella fue como nuestra gran carta como de legitimación a nivel como psicoprofesional, psicológico, eh, de cómo estábamos enfrentando el tema, digamos. Ujú. Buenísimo. Oye, antes de que se nos vaya el tiempo, no quiero dejar de hablar de su chiche, digamos. Este dispositivo a gran escala al que ustedes trabajan magistralmente, Teatro Cinema es padre y señor de, de esta gran forma de comunicación. Así que por favor coméntenme de aquello. ¿Cómo es este gran dispositivo del que implementaron para Kaori?
Dale, dale. Mira, Cualquiera, cualquiera. podríamos mencionar mucho sobre este tema. Me imagino. A mí me gustaría mencionar como que es un lenguaje y una compañía que lleva bastante tiempo experimentando esta mezcla de lenguaje. Y Kaori es la tercera obra que tiene la particularidad, porque en el primer ciclo de teatro-cinema está este dispositivo que tiene dos pantallas, retroproyección y proyección frontal, y desde Plata Quemada en adelante, Plata Quemada, Rosa y Kaori, se fragmenta esta pantalla delantera, este velo que antes nos ocultaba, ahora está más a la vista el trabajo de los actores, y creemos que en parte Kaori refleja como la evolución que ha tenido el mismo lenguaje de la compañía. La compañía que se fundó en 2005-2006 con Juan Carlos Zagal, Laura Pizarro, Luis Alcaide y otras personas más. Claro, la compañía podría haberse quedado como muy tranquila como con el lenguaje que desarrolló, con dos pantallas, y haber seguido como cabe explorando o extrapolando como los tiros de cámara o los ángulos, los movimientos, pero en este afán como de investigación escénica ya no cautivaba tanto, entonces se decidió sacar la P1 que le decimos nosotros, la pantalla delantera, y además es como el dispositivo nos da como una independencia. Podemos estar en cualquier teatro, pero el dispositivo va a ser el mismo, es lo que nos contiene a nosotros. También funciona como un portal, como un umbral hacia algo, porque trae un dispositivo de 8 por 4 metros de altura, 8 de largo y 2 de ancho, en donde están colgadas las pantallas y se ven las proyecciones, y nosotros interactuamos en esos 2 metros. Entonces, simbólicamente también es como una especie de umbral a una caja de Pandora, caja mágica, a Una caja de Pandora. ¿Qué pasó? Que Pandora no abre y salen los males. Ah, bueno. Bueno, quizás como exorcizarlo. Sí. Pero sí, podemos hablar un montón sobre el dispositivo en verdad, pero sí. Bueno, en particular en Algo Kaori no interesante. agregan una pantalla de superior, ¿no? O sea, perdón, una proyección superior, que en las Se otras no agregó el mapping. agregaban. Exacto, ¿sí? Se agregó el mapping y la proyección en el piso que venía de Plata Quemada, pero Ah, sí, el perfecto. mapping y en estas, sí, como mapping en proyecciones bidimensionales, como móviles. Bueno, y quizás que aquí corresponde mencionar a todo el equipo que trabaja detrás, porque Por este favor. dispositivo es imposible que funcione si es que no hay un equipo que está en vivo, operando los más de 200 pies de video, lo mismo con el sonido y con la luz. En el video está Lucio González, que está como operando en vivo, está Alonso Rego, que es Alonso Sonido, me gusta que le digan. Alonso Sonido, que es el diseñador de la banda de sonido, que además tiene 5.1. Entonces hay una experiencia envolvente a la cual también pueden acceder los espectadores y las espectadoras cuando vayan a ver la obra. Está Luis Alcaide, que lo mencionó el SWAT, ahí está desde los inicios de la compañía, un gran jefe técnico y diseñador de la iluminación. Bueno, está Juan Carlos Zagal, que es el director de la compañía y también el compositor de la música, que en este caso es un elemento fundamental. Es la música la que nos va de alguna manera invitando a coreografiar movimientos en el espacio. Es una gran compañera desde el comienzo hasta el final de la obra, y es un elemento que contribuye enormemente a la emoción también de la obra. Bueno, está Laura Pizarro, que también es directora de la compañía, y en este caso nos ayudó en la asesoría del vestuario, pero la diseñadora y confeccionadora del vestuario fue Mónica Carrasco. Navarro, Mónica Navarro. Que es de Puntada Austral, que hizo unos vestuarios muy lindos que además son coherentes con la propuesta de Kintsugi, porque hizo el vestuario con retazos de telas que estaban en desuso y en el fondo los volvió a unir para darle vida a estos vestuarios. Así que también el vestuario tiene sus propias cicatrices y también fue reconstruido a partir de algo que aparentemente podía estar destinado a la basura. Así que está bueno, y ahora vamos a la parte visual, ¿no? Que uno podría pensar que es como un equipo, un gran galpón de animadores y dibujantes, y no, esto lo hizo Vittorio Meschi, que es el director de arte, que lleva trabajando ya varios años en la compañía,
y que él hizo todas las ilustraciones de la obra, todas y cada una de ellas. Y está Francisco Vargas, que le gusta que le digan Chip, que fue el animador digital, y él animaba los dibujos que le pasaba el Vito, y también con él trabajamos todas las partículas, porque hay que decir que hay un personaje muy importante en la obra, que no lo hemos dicho hasta ahora, que son los polvos dorados. Los polvos dorados que en el fondo, bueno, nosotros llegaron a nuestro imaginario por el kintsugi, pero poco a poco empezaron a ser empleados durante la obra de diferentes maneras, con el fin de promover diferentes e insospechadas lecturas en los espectadores, las espectadoras. Mucha sorpresa entonces con lo que nos vamos a encontrar Mucha sorpresa. en la obra. Chiquillos, para ir terminando, invítennos a ver la obra, con qué nos vamos a encontrar y todo aquello, coordenadas también para saber dónde, a qué hora y cuándo, y para que ya nos empezamos a despedir. Bueno, estamos hasta el 22 de julio, los días miércoles, miércoles, jueves, viernes, a las 8:30 de la noche, y el sábado, en doble función, a las 5 y a las 7:30. ¿Dónde? En el Teatro de la Universidad Católica, en el Teatro UC, en Plaza Ñuñoa, Jorge Washington 26, en la sala de abajo, la Ana González, llamada Ana González, y estamos, como dice Daniel, hasta el 22 de julio, es un panorama muy perfecto para estas vacaciones de invierno, para toda la familia. La obra dura 1 hora, y quedan totalmente invitadas. Y si bien es una obra que habla sobre el duelo y la reparación y el crecimiento personal, está enfocada en un punto de vista lúdico, luminoso, y muy entretenido. Entonces, en verdad les invitamos a que vivan la experiencia, porque no se van a ir tristes, sino que reconstruidas y reconstruidos. Sí. Eso, además Gracias a ti. lo disfrutan un montón, además debo decirlo, se ríen, juegan, nada, se expresan, y con todo lo que significa este aparataje, digamos, lumínico y sonoro por lo demás, es maravilloso para ellos, los envuelve en una magia muy particular con respecto al Kaori en el Teatro UC. Chiquillos, les agradezco un montón su disposición, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por haber dedicado un pequeño partecita de su tiempo para conversar. Gracias a ti. No, muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. Por nada, un gustazo. Y a ustedes los dejo invitados para la próxima semana, ya acompañado nuevamente, para que conversemos con grandes amigos sobre artes escénicas. Recuerden que esta y las otras entrevistas además quedan alojadas en el sitio web de santi.cl, en las redes sociales de YouTube, Instagram y Facebook. Así es que no se pierdan Kaori en el Teatro UC la última semana, además que queda, así es que rápidamente vayan a comprar sus entradas y a disfrutar de esta gran obra familiar, así que lleven a sus hijos y lo van a poder disfrutar mucho también. Así que muchas gracias. Chao, chao, que estén bien.